El uso de tarjeta de crédito se desplomó en Argentina. Estos son datos del Banco Central del mes de febrero. En febrero se registraron 153 millones de operaciones, el nivel más bajo en 2 años. La caída es brutal, son 28 millones de pagos menos que en diciembre, para que nos hagamos una idea. Se trata de una baja de casi un 16% en apenas 2 meses. Obviamente, cuando tenemos que buscar un porqué detrás del fenómeno hay un culpable, claro, que es la morosidad que está en niveles récord. Los argentinos prefieren cortar la tarjeta antes de seguir agrandando las deudas. Claro. Así, eso es lo claro. Estos son, vuelvo a repetir, son el informe de pago minorista que difundió el Banco Central. En febrero se registraron 153 millones pagos con tarjeta de crédito. Los canales más elegidos fueron el e-commerce con el 40%, el QR con un 37%, el débito automático con un 15%. Sí, vuelvo a repetir, es una caída de un 16% en apenas 2 meses. Si bien el golpe más fuerte se dio en enero, que pasó de 181 millones de operaciones en diciembre a 159 millones, la tendencia se profundizó en febrero. En la medición interanual la baja llega a casi un 8%. Y la última vez que rondaron estos niveles fue en abril del 2024 con 148 millones de pagos. Desde mayo de ese año siempre se mantuvo por encima del piso que de febrero pasado. El pico se dio en mayo del 2025 con 192 millones de pagos. Contra ese récord, la caída es de casi 40 millones de operaciones, una baja de un 20%. En el crédito el componente cíclico domina evidentemente. La morosidad en tarjeta trepó a niveles que no se veían desde el 2010 y el ciclo expansivo del crédito tocó techo a fines del 2025, lo que es un freno clásico de un ciclo de crédito que se agota. ¿Sí? Y entonces estamos viendo cómo están trabajando los bancos también. Los bancos achican los límites a los deudores morosos, el consumo se contrae, esto termina siendo un efecto dominó. En préstamos personales la morosidad tocó el 10% en el sistema bancario y en tarjeta de crédito un 8% a fines del 2025. El panorama siguió acelerándose en el arranque del año. La irregularidad ya en el mes de marzo de las familias alcanzó arriba del 11%. Y fíjate que un año atrás estaba en el 3%. Casi se cuadruplicó en 12 meses. Una proporción significativa de hogares ya no puede cumplir con sus obligaciones existentes, lo que inhibe la capacidad de asumir nuevas deudas. Indudablemente hay una autolimitación por parte de los usuarios, por eso es que vemos esta tendencia que están yendo a pago en una única cuota. La gente ve que está muy al límite y corta el uso para no agravar la deuda, como te estaba diciendo recién. Sin embargo, la mora no es el único factor. Las tasas de interés y el costo de financiamiento también juegan un papel clave en este derrumbe del uso del plástico. Las tasas activas de las tarjetas se mantuvieron durante 2025 en rangos verdaderamente altos. En términos reales significa financiar consumo a una tasa que duplica o triplica la inflación, con lo cual es un mal negocio si usar la tarjeta de crédito. Esto genera dos efectos simultáneos: los bancos se vuelven más selectivos y el consumidor entiende que los números son para autorregularse. Así que así están las cosas con la tarjeta de crédito, que yo siempre digo lo mismo. Cuando yo tengo que gastar un peso, meto la mano en la billetera y saco un hornero. Y el hornero me mira y me dice: no me gastés. El hornero tiene cariño, es calentito. ¿Qué está diciendo? ¿Sí? En cambio, vos manoteas la tarjeta es fría. Sí.
Entonces estamos tentados a usar la tarjeta. No, a veces que no tenés un hornero en el bolsillo y no te queda otra que Bueno, ponerte pero, la tarjeta. no, pero Yo creo que lo que le pasa a la gente es eso, no tiene un hornero en el bolsillo, no le queda otra que la tarjeta. el tema es que no sabemos usarla, Mario. Ahí voy yo. Entonces esto que haya caído el uso de la tarjeta, que la gente se esté autolimitando, un poco implica que se están dando cuenta que financiarse con la tarjeta es un pésimo negocio. Eso es lo que yo quiero plantear. Pero yo creo, Gabriel, a ver, obviamente que hay gente que por ahí puede desconocerlo, de hecho vos muchas veces decís no paguen el mínimo porque es lo peor que te puede Lo pasar. peor que podés hacer. Si pagás el mínimo y dentro del mes no completás el total de la tarjeta, al mes siguiente los intereses Te matan. te liquidan. Yo creo que la gran mayoría hoy que tiene las tarjetas colapsadas es porque no tiene otro medio de pago. Ya el dinero, el hornero, el billete de 10.000 al que vos hacés referencia, no está en el bolsillo, no está en la cuenta, no está en ningún lado. Entonces, pues si no, usarían la de débito, no la de crédito. Van directamente a la de crédito porque no tienen plata, no tienen otra opción. Bueno, Entonces, lo vemos en los supermercados, Mario. El buen uso ahí me parece que pasa a un segundo plano, cuando a vos no te queda otra. El buen uso puede ser para el que tiene diferentes recursos, es decir, tengo efectivo, Pero tengo débito, tengo tarjeta. Bueno, a ver, si voy a usar la tarjeta, para esto me conviene, para esto no me por conviene. algo se está cayendo el uso de la tarjeta, ¿eh? Por algo se están cayendo. Se está cayendo porque ya están colapsadas, porque no dan más. Claro, exacto. No tienen más fondo, esa es la realidad. No, pero yo vuelvo al tema de educación financiera. Yo creo que muchas veces es necesidad y muchas veces es falta de educación. Las dos son válidas. Yo creo que hoy es ¿Viste? más necesidad que falta de educación, que la hay. A mí me parece que hoy pasa más por una cuestión de necesidad. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Bien, cambiamos de tema. Durante años el plazo fijo tradicional fue una de las herramientas favoritas de los argentinos para resguardar sus ahorros. La lógica era simple: depositar dinero en el banco y obtener una ganancia asegurada al cabo de 30 días. Sin embargo, el escenario económico cambió y en 2026 esa alternativa dejó de ser atractiva frente al avance de la inflación. Hoy lo que te están rindiendo está por debajo de la inflación. Con tasas bancarias cada vez más bajas y precios que siguen subiendo, muchos ahorristas comenzaron a buscar nuevas opciones para no perder poder adquisitivo, y el cambio marca un giro importante en el comportamiento financiero de miles de personas que ahora miran y que más allá de las inversiones tradicionales, y esto lo vemos mucho en los jóvenes vemos mucho esto, Actualmente la tasa promedio de los plazos fijos están entre el 19 y 20%, lo que equivale a un rendimiento del 1,6%. El problema es que la inflación continúa muy por encima de ese nivel. Solo en marzo el índice de precio al consumidor registró un aumento del 3,4%, mientras que la inflación interanual ya alcanzó al 32%. Te estoy diciendo que los plazos fijos pagan el 19%, para que te haga una idea. Además, las recientes medidas del Banco Central para incentivar el consumo, flexibilizar el sistema financiero, refuerzan la expectativa de tasas bajas durante más tiempo. Esto vino para quedarse. ¿En cuánto están las tasas para plazo? 19-20. Ah, no paga nada. No, 19-20. Ante ese escenario, los argentinos empiezan a inclinarse por otros instrumentos que permitan ganarle a la inflación. ¿Cuáles son las opciones más elegidas hoy? ¿Qué es lo que vemos? El plazo fijo UVA, que por lo menos le empatás a la inflación, porque como ajusta por inflación, el capital se ajusta por inflación, ofrece una protección contra la suba de precios. Si la inflación es del 3,4, el plazo fijo UVA te va a rendir el 3,4, por lo menos matás. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en los jóvenes? Que están muy metidos en el tema cripto y muy metidos en el tema bolsa. Bolsa. No sé si me entendieron. Sí, sí. ¿Qué están usando los chicos jóvenes hoy? Bonos SER, que son bonos que también actualizan por el índice de inflación. Fondos comunes de inversión, esto lo veo muchos en las empresas, que tienen un fondo común de inversión que permite diversificar el ahorro con distintos niveles de riesgo, y vos la plata la tenés al toque. Sí, sí, hay que ver en qué fondo de inversión te metes. También, Bueno, ¿no? pero muchas veces en el banco, en lugar de ser, vos tenés la plata, el giro normal de la empresa, Sí, sí. ¿sí? Tenés la guita en la cuenta corriente, vamos a llamarlo Sí. así.
¿sí? Y decís, te sobra un manguito ahí en la cuenta corriente. En vez ¿sí? de tenerlo muerto ahí, lo En ponés. lugar de hacerlo en un plazo fijo, Sí, sí. se pone en un fondo común de inversión. ¿Y vos qué fondo de inversión sugerís para aquel que quiera hacerlo? ¿Tenés alguno? No, para no, yo recomendarnos? no, te no, metés en no, eso. no me meto, no me meto. Está bien, No quiero asesorar. está bien. No. Se puso serio el control. No. Lo otro que estoy viendo también es que están comprando dólar MEP, que continúa siendo una alternativa para quienes buscan cobertura cambiaria, el dólar bolsa, Sí. ¿sí? Que no deja de estar medianamente en precios. Y lo último que estoy viendo, que me han preguntado mucho, es por obligaciones negociables, que son bonos emitidos por empresas privadas con rendimientos superiores a los bancarios indudablemente. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea, una obligación negociable hoy te está rindiendo un 8%, 9%, 7% en dólares. En dólares. ¿Sí? Lo que es una barbaridad. Entonces, acá lo que estamos viendo es que empieza a haber más educación financiera, hay cambios de hábitos, en el contexto actual obliga a los ahorristas a involucrarse más en sus decisiones financieras, dejar el dinero inmovilizado en una caja de ahorro o en un plazo fijo tradicional ya no garantiza conservar el valor de los pesos, en un escenario económico cambiante. Entender cómo funcionan las distintas inversiones se volvió una herramienta clave para proteger los ahorros y evitar perder frente a la inflación. Así que esto me parece muy interesante porque es un cambio de la mentalidad y se está dando a partir de los jóvenes, mucho en los jóvenes, ¿sí? Y me parece muy bien. Bueno, Mario, vos lo decías, hot sale. Recién tirabas la publicidad de Fava. Sí. ¿Sí? Hoy arranca el hot sale, ¿sí? Y la expectativa de los consumidores crece, ¿sí? Van a ser unas jornadas de descuentos online y resulta indispensable tomar ciertas precauciones para protegerte, digamos, para que no te roben la identidad, para que no hagas una estafa, no tengas una estafa, y de esa forma resguardar tu dinero. Entonces pusimos, como siempre damos cuando pasan este tipo de eventos, algunos tips, porque cuando uno registra un altísimo tráfico virtual durante estos 3 días de ofertas masivas, resulta fundamental estar alerta y no caer en trampas. Por eso ponemos algunas reglitas al momento de adquirir los productos. Primero, operar dentro de la plataforma. El hot sale tiene una plataforma oficial. Bien. Oficial. Todo el proceso, compra, pago, chat con el vendedor, hay que hacerlo dentro de la aplicación. Y jamás tenés que compartir datos personales ni continuar la transacción fuera del sitio. ¿Sí? Hacelo dentro del sitio. El segundo, revisar la reputación. Antes de darle clic a comprar, observar detenidamente las calificaciones y las opiniones de otros clientes y el historial de ventas de la tienda. Porque hay tiendas que son muy conocidas, pero hay tiendas que son totalmente desconocidas. Entonces, asesorate, buscá, chusmeá, mirá, ¿sí? Desconfía totalmente de los links externos. Eso de ofertas imperdibles que te la envían por WhatsApp o por correo electrónico o por redes sociales con precios muy bajos, suelen ser intentos de fraude o de phishing. Phishing es cuando te roban los datos. Sí, de esto hemos hablado mucho con Luca Moyano. Sí. ¿Sí? Otro tip, pagar con métodos oficiales. ¿Sí? Bueno, vamos a dar nombre. Utilizar Mercado Pago dentro del sitio te está garantizando que la transacción esté totalmente protegida ante cualquier eventualidad o reclamo si vos tenés que hacer algo. Y por último, un seguimiento oficial. Controlar el estado del envío únicamente desde la app oficial para mantener la trazabilidad y recibir notificaciones verdaderas. Y a su vez, te vuelvo a repetir, cuando vos entrás, fíjate que tenés un candadito
que esté el Sí. candadito de seguridad. ¿Sí? Es fundamental eso, que esté el candadito de seguridad. Y tener mucho cuidado cuando pongas la tarjeta, porque te van a pedir datos de la tarjeta. Entonces, asegúrate, ten en cuenta estos tips, y si tenés cuenta estos tips, no vas a tener ningún problema en la compra. Antes que cierre la columna, que ya la está cerrando, a ver, te quiero preguntar por la nafta. ¿Por qué hoy se termina ese plazo de amortiguación Los que famosos puso, 45 días claro, de IPF. que puso YPF al resto de las petroleras, ¿no? Sí. De no mover el precio. Con un contexto No, que lo puso YPF para ellos. Sí, sí, está bien. Y pero bueno, obligó a los otros a que no le queda otra claro. que seguir ese precio. Teniendo en cuenta el contexto de la guerra, que todavía no terminó, y la suba del petróleo a nivel mundial, ¿estamos en vísperas de un nuevo aumento de combustible después de esto? El aumento de combustible me parece inevitable, pero me parece inevitable por otro tema, Mario. Por el impuesto a los hidrocarburos. Claro, exacto. El gobierno va a subir los impuestos. Ahí va a estar. Más que el precio por la guerra, el gobierno va a subir los impuestos. Y eso se va a volcar a precio. Y en esta batalla que tiene contra la inflación, ¿qué impacto va a tener para el gobierno aumentar el combustible? Mira, lo que tenemos calculado aproximadamente es que un aumento del 2% en las naftas tiene un correlato de un 0,8 en la góndola. Es muchísimo para lo que el gobierno pretende Exacto. contener de precios, pensando en lo que ellos han proyectado. Yo ¿no? vuelvo a insistir, Que quieren llegar a un dígito en el segundo vuelvo a semestre. insistir, Imposible. el gobierno tiene que resignarse a tener un número de inflación de en torno al 2%. Si quiere que la economía empiece a funcionar. Sí, pero con inflación y sin plata en el bolsillo no va a funcionar. No, bueno, pero por eso Está te estoy... faltando la plata en el bolsillo de la Pero gente. por eso te estoy ¿Cómo le diciendo. pones plata en el bolsillo a la gente? Es lo que te estoy diciendo, permitiendo aumentos salariales por arriba de la inflación. Por ejemplo, que vuelva el crédito productivo, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿por qué se niega sistemáticamente el gobierno a esto? Porque lo que ellos te dicen, si nosotros hacemos eso, generamos más inflación. Claro, y bueno, Aumenta el por eso... consumo, supera la demanda, tenemos inflación. Por eso lo que yo te estoy diciendo. Yo creo que el gobierno en algún momento va a tener que aceptar que para que la situación económica mejore, tiene que resignarse a tener un 2% de inflación. Entonces estamos destinados y condenados a tener inflación in eternum en este país. O No tener, va a haber forma de... tener una actividad chata. Ahora yo pregunto, los países que no tienen inflación, no tienen actividad chata. No, pero vienen con una estabilidad de hace años. Si no, está bien. Uno entiende que esto no puede ser un día Vos para el fíjate que otro. a Uruguay le llevó como 7 años, 8 años bajar la inflación. Sí, hubo países como Ecuador que lo hicieron en un año. Sí, con un plan que le salió mal. Bueno, está bien, pero lo hicieron. El plan de dolarización de Ecuador se salió Está bien, mal. pero hoy no tienen inflación. Hoy Sí. Ecuador no tiene inflación. Comparado con la nuestra no tiene inflación. No, pero por eso, entonces, pero yo creo que acá el gobierno está Si engrampado. este plan sale mal, que tiene posibilidad de salir mal, va a salir mal con inflación. Y vamos a seguir con inflación. Y va a venir otro gobierno, si viene otro gobierno, y vamos a tener inflación. Pero yo Y no vamos tengo- a seguir con este gobierno. Si sigue pero, este gobierno, pero, vamos a pero, tener ¿me inflación. entendés cuál es la postura mía, Mario? Yo digo, yo si fuera el gobierno, me resigno a tener 2% de inflación, pero con una actividad económica que funcione. Claro, porque el punto es que la inflación la tenés igual. Claro, exacto. Entonces, el gobierno está encaprichado en bajar la inflación a que arranque con un 1 o arranque con un 0. ¿Sabes cuál es la respuesta del gobierno? O de los economistas del gobierno te van a decir, sí, perfecto. Yo les doy más ingresos. Salgan a gastar guita. Del 12 te va al 7. No se Al puede, 5. no se va a ir tanto. ¿Vos decís que no? No. ¿Y entonces por qué no lo hacen? Si tienen la solución al alcance de la mano, ¿por qué no lo hacen? Porque ellos tienen la mente puesta en bajar la inflación, nada más. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Con la gente no llegando a fin de mes hay que poner un Cueste cero. lo que cueste. Pero lo que ellos tienen que ver son los tiempos. ¿Son conscientes de los tiempos? No sé, Mario. Porque este No esfuerzo- estoy en el gobierno yo. Este esfuerzo el primer año era entendible. Ahora ya vamos por el tercero. Mm. Ojo, que el presidente dijo antes de ser presidente que esto era entre 15 y 30 años. Que muchos le dijeron en aquel momento, pero ¿y quién aguanta
15, 30 años. Un jubilado que quizás no tenga esa expectativa de vida. Y vos le tenés que dar una solución. Ay, no puede ganar 300.000 pesos un jubilado. Es una vergüenza. Es cierto que los jubilados siempre han sido postergados, ¿no? Porque esto no es de ahora. No es de ahora. Viene de años, años, que han ido dilapidando la guita de lo que fueron aportando los jubilados. Ahora, si es así, yo resignaría unos puntitos y mejoraría la condición en general. Y bueno, lo que yo estoy Traccionaría planteando. un poco más la economía. Es lo que yo estoy planteando. Qué sé yo, es llamativo. Bueno, 8 y 19, ya seguimos, dale.